Hola, hoy vamos a hacer una pequeña comprensión de lectura sobre el ensayo ¿Qué es lo contemporáneo? Del filósofo italiano Giorgio Agamben. Giorgio Agamben es un filósofo que aún continúa produciendo temas sobre la posmodernidad, el pensamiento contemporáneo. Él nació en 1942 y va a continuar trabajando, y este ensayo es del 2008 y es la conferencia inaugural de un curso que iba a impartir en una universidad. Entonces comenzaremos preguntándonos qué es lo que Agamben considera como contemporáneo. En las primeras partes del ensayo va a mencionar que el contemporáneo es alguien que es consciente de su tiempo, alguien que vive el día de hoy, pero que es verdaderamente contemporáneo aquel que no coincide perfectamente con su tiempo, ni se adecua a sus pretensiones, y es por ello, en este sentido, inactual. Pero justamente por esta razón, a través de este desvío y este anacronismo, él es capaz, más que el resto, de percibir y entender su tiempo. Y básicamente en este pequeño fragmento Agamben va a resumir todo su ensayo. Agamben dice que el contemporáneo es una persona que vive su tiempo, que está consciente de su presente, pero que al mismo tiempo guarda una cierta distancia de él, para poder entender su tiempo y percibirlo mejor que el resto. En la antigua Grecia se decía que el filósofo es aquella persona que podía ver el mundo desde afuera, que podía verlo como un espectador para saber qué es lo que estaba sucediendo, para poder pensar o reflexionar, hacer preguntas sobre lo que él estaba viendo en su mundo. Y para Agamben, el filósofo contemporáneo, el artista contemporáneo o la persona contemporánea va a ser alguien que va a perseguir el mismo destino. Alguien que está completamente consciente de lo que sucede el día de hoy, pero que puede proponer nuevas cosas para su tiempo y que al mismo tiempo puede ser crítico con lo que está sucediendo el día de hoy. Para Agamben, el contemporáneo va a ser aquel que no se deja deslumbrar por las luces de su tiempo, sino que considera que la tiniebla, la oscuridad, es algo que le concierne. Y esto va a significar simplemente que va a ser alguien que no se va a dejar deslumbrar por lo último, por la última moda, el último descubrimiento tecnológico, el último celular, la última canción que acaba de salir. Va a ser una persona que no va a dejarse deslumbrar por toda la publicidad, por las luces de Times Square que están teniendo estos anuncios vibrantes que nos están diciendo que consumamos, sino que va a ser alguien que sabe que todo esto existe y que puede participar de ello, pero que al mismo tiempo está consciente de qué significan estas cosas, por qué están ahí, qué son hoy, y sobre todo va a poder ser la persona que, porque es anacrónico, o sea, fuera del tiempo, va a poder observar las relaciones que tiene el presente con el pasado y va a poder ayudar a construir un futuro. Básicamente va a ser la persona que tiene ideas que pueden contribuir a el tiempo que está viviendo, y que al mismo tiempo es alguien que puede ser crítico y poder imaginar las cosas que hacen falta o formas de mejorar lo que se está haciendo hoy. Vamos a ver algunos ejemplos. Podríamos decir que Leonardo da Vinci fue un artista contemporáneo a su tiempo. Leonardo da Vinci fue un artista del Renacimiento italiano y sus obras más populares son La Última Cena y La Gioconda o La Mona Lisa. Todos conocemos estas grandes obras, pero Da Vinci, además de ser un pintor que por supuesto perseguía la estética del Renacimiento, un hombre de ciencia, un hombre de mucho pensamiento, que hacía imágenes tanto religiosas como civiles de una perfección magnífica, siempre cuidando los cánones de proporciones, las figuras y los temas del Renacimiento. Pero a pesar de que Da Vinci podía ser un pintor de su tiempo, también Da Vinci fue un adelantado con estos bocetos de inventos científicos. Esto es, por ejemplo, el boceto para lo que hoy conocemos como el helicóptero, y el boceto para una máquina voladora que hoy nos sirve como un avión o un aeroplano. Entonces Da Vinci va a ser un adelantado. Él en su tiempo va a poder ver lo que está sucediendo, va a poder hacer la pintura que corresponde a los cánones de su tiempo, pero al mismo tiempo
va a poder imaginar cosas que hacen falta hoy. Da Vinci, porque era contemporáneo del Renacimiento, no pudo haber inventado estas cosas porque se requerían años para que la tecnología avanzara y pudiéramos crear lo que hoy conocemos. Pero Da Vinci sí pudo ver la oscuridad de su tiempo, decir qué es lo que hace falta en este universo, decir qué es lo que está mal de este universo y al mismo tiempo decir yo puedo proponer algo a este tiempo. Y lo que Da Vinci propuso son las bases básicamente de la ingeniería moderna. Entonces, Agamben también va a mencionar que alguien contemporáneo no es un nostálgico, es decir, alguien que cree que el tiempo pasado era mejor. El contemporáneo no podría decir que el arte de Da Vinci es mejor que todo lo que se está produciendo hoy, porque Da Vinci no pudo haber producido lo que se produce hoy porque vivía en el Renacimiento, fue contemporáneo a su época. Y al mismo tiempo, si nosotros estamos viéndonos en esta videollamada a tanta distancia, es porque la tecnología ha hecho posible que esto suceda hoy. Entonces no es cierto que todo lo pasado es mejor y tampoco es cierto que todo lo del presente es mejor que el pasado. Pero podemos ser contemporáneos diciendo, este es nuestro presente, así es como son las cosas hoy, y saber también qué es lo que sucedía en el pasado para poder entonces proponer un futuro. Agamben también va a mencionar que alguien que no es contemporáneo es aquel que se deja vislumbrar por la moda. Es decir, para Agamben la moda siempre va a ser pasada, porque si algo está de moda ahorita es porque fue contemporáneo en un momento y ahora solo es la norma, lo que todo el mundo hace, lo que todos quieren hacer. Mientras que el contemporáneo sería la persona que puede evaluar esta moda, decidir si participar o no, pero ser consciente de la decisión que está tomando. Y al mismo tiempo saber que hay otras cosas que puede hacer. Vamos a hablar de un artista que va a ser contemporáneo. Aníbal López. Aníbal López es un artista contemporáneo guatemalteco. Él nació en 1964 y falleció en el 2014. Sus obras se produjeron mayormente en 1990 y en la primera década del 2000. Vamos a hablar de la obra de Aníbal 30 de junio, que fue hecha en el año 2000. El 30 de junio es el Día del Ejército en Guatemala. Todos los años se hace un desfile militar conmemorando el Día del Ejército. En este tiempo, pues Aníbal López era un contemporáneo de su país, Guatemala, un contemporáneo de la sociedad de posguerra guatemalteca, ya que los acuerdos de paz se firmaron en 1996, y va a ser un contemporáneo al arte contemporáneo. Aníbal entonces va a producir una serie de fotografías de una acción en el espacio público, de una intervención al espacio público. Un medio que no pudo haber sido posible en el Renacimiento de Da Vinci, sino solamente hoy en la contemporaneidad. Al mismo tiempo, lo que Aníbal va a hacer es trabajar con símbolos contemporáneos. Eso quiere decir con figuras, con íconos, que nos van a representar un significado. En este caso, lo que Aníbal hizo fue llenar la Sexta Avenida de carbón para que el desfile militar pasara encima de él en su día. Lo que sucedió fue que la municipalidad se encargó de barrer el carbón el día antes del desfile y que el mismo día del desfile no todo el carbón se eliminó y hay todavía manchas del carbón que existe en las calles. ¿Pero qué significa esto? Vamos a entender que para Aníbal el carbón va a ser un símbolo contemporáneo que va a representar la tierra arrasada como una herramienta política durante la guerra en Guatemala. Las tierras arrasadas fueron comunidades enteras que fueron exterminadas por el gobierno a través de la quema entera de las comunidades. Entonces el carbón va a significar estos crímenes de guerra, estas tierras arrasadas que fueron hechos por los militares durante la guerra. El hecho de que los militares pasen encima del carbón como si fuera la alfombra para una procesión va a significar que son ellos los culpables de estas masacres, que para Aníbal va a significar que estos militares están pasando encima de la tierra arrasada de nuevo, como lo hicieron cuando cometieron el crimen.
Y al mismo tiempo, Aníbal sabía que la municipalidad iba a barrer las calles. Y al barrer las calles va a significar también que es el mismo gobierno el que está tratando de borrar las huellas, el que está tratando de borrar su responsabilidad de estos actos. Y aún así no es posible borrarlos. Seguimos teniendo carbón en las calles por las que está desfilando este ejército. Y esto va a ser algo que solamente va a poder significar esto hoy, en Guatemala. Esta obra en otro país, en otro tiempo, no hubiera significado lo mismo que significó para hoy en Guatemala. Por eso Aníbal es un artista contemporáneo, porque supo ver lo que estaba sucediendo en su tiempo y darle una forma artística a este hecho. Para Agamben, el contemporáneo va a ser la persona que puede conocer su tiempo y aún así ser misterioso ante él, poder ver la tiniebla, dice Agamben. Y esto va a significar que el artista contemporáneo o el ser contemporáneo va a poder estar tan consciente de lo que está pasando hoy que va a poder darle una forma nueva. Si Aníbal hubiera decidido hablar sobre algo completamente del pasado, o si al contrario hubiera decidido seguir una moda del arte, no hubiera sido contemporáneo. Si Aníbal se hubiera dedicado a hablar con el lenguaje en el que hablaba Da Vinci, por ejemplo, de un tema del Renacimiento, hoy en día no nos convendría para nada continuar siguiendo la carrera de un artista que no está consciente del tiempo en el que vive. Y aún así, si Aníbal hubiera sido un artista que hubiera perseguido los lenguajes que se estaban produciendo en su época de una manera comercial y automática, tampoco hubiera sido contemporáneo a su tiempo por la misma idea que Agamben tiene de la moda. Entonces Aníbal fue alguien contemporáneo a su tiempo, a su país, a su época y a su escena artística, porque pudo proponer un lenguaje nuevo con símbolos del presente para hacer incisiones en una realidad que le interesaba. Entonces Aníbal va a poder ver las luces de su tiempo, ver todo lo que está sucediendo y tomar provecho de ello. Es decir, hay fotografía, hay espacio público, hay un desfile que va a suceder, es el momento. Voy a hacer esta pieza artística sobre mi tiempo, sobre mi país y sobre el lenguaje que me interesa. Otras personas que fueron contemporáneas a sus tiempos fueron los impresionistas. Los impresionistas fueron un grupo de pintores franceses de la última mitad del siglo XIX, es decir, de 1870 a 1900. Su primera exposición fue en 1874, en la cual en Francia se dieron a conocer como grupo porque estaban cansados de la estética que estaba sucediendo en los salones de pintura de Francia en esa época. Los salones de pintura estaban llenos de pintura neoclásica, de pintura barroca, de pintura moderna, podríamos decir de pintura romántica, pintura que estaba hecha para representar la realidad tal cual era. Mucha de esta pintura estaba producida bajo los cánones clásicos de la Grecia y la Roma, es decir, con proporciones perfectas, con completa fascinación por los temas de la mitología griega, por los temas de la historia romana, griega y sobre todo por la necesidad de ver la realidad de la forma más bella posible. Es decir, que estos pintores podían solamente representar aquello que era sublime. Rostros perfectos, cuerpos perfectos, emociones bellas. Para los impresionistas, todo esto que va a estar sucediendo en los salones es aburrido y una abominación, porque no representa el tiempo que están viviendo hoy y no representa la Francia actual. Entonces los impresionistas deciden crear su propio estilo, pintar a su manera. Y esta manera va a ser algo difuminada, sumamente poética, los colores van a ser puros y lo más importante va a ser el interés de estos pintores por la luz y el movimiento de la luz. Entonces vemos aquí que Monet pintó en esta pintura Impresión del amanecer cómo el sol tiene la reflexión de su propia luz sobre el agua. Para los impresionistas solamente va a ser posible pintar lo que ven, su realidad.
No van a estar en un estudio enfocados en pintar cosas de la imaginación y tampoco van a estar enfocados en pintar cosas del pasado, sino que van a estar enfocados en pintar su realidad presente. Y por eso son contemporáneos a su época. Este es un cuadro de Renoir. Pues Renoir en este cuadro lo que está pintando es una tarde de ocio en París. Estas personas son personas que estaban al frente de Renoir en este momento y al mismo tiempo eran personas del tiempo de Renoir. En vez de ser, por ejemplo, la muerte de Sócrates o en vez de ser una pintura sobre la Virgen María, era una pintura sobre el tiempo de los impresionistas, sobre el siglo XIX francés. Entonces ellos van a ser sumamente críticos en que no van a querer referirse a nada más que no sea a lo que están viviendo y a lo que están viendo. Por eso inventaron este término del plein air, que significa al aire libre. Por eso ellos tomaban sus canvases e iban a los paisajes que querían retratar, iban a las escenas que querían retratar para ver cómo eran y cómo ellos podían sentirse impresionados por la luz, por el movimiento, por estas personas, por este paisaje y retratar exactamente lo que estaban viendo. Entonces, básicamente, los impresionistas fueron completamente contemporáneos al siglo XIX francés porque se dedicaron a observarlo y a retratarlo desde sus propias inquietudes, no a hacerlo una fotografía como tal, sino a retratarlo de la forma en la que ellos lo percibían. Básicamente, Agamben va a referirse a que el contemporáneo entonces es alguien que está sumamente inmiscuido en su presente, en el hoy. Va a ser alguien que sabe exactamente qué está pasando el día de hoy, en el momento en el que está, cómo él es partícipe del tiempo en el que vive y qué puede proponer a este tiempo, con qué símbolos va a toparse en ese tiempo y qué cosas están mal. Steve Jobs, por ejemplo, el inventor de Apple, para poder inventar el iPhone o siquiera el iPod anteriormente, tuvo que saber qué es lo que la gente necesitaba en ese momento y cómo podía crear algo para esas necesidades del tiempo presente. Todo objeto, todo invento se ha hecho a partir de una necesidad del presente. Algunos, como Da Vinci, fueron anteriores a su tiempo y esas necesidades eran necesidades personales, imaginaciones, que luego hoy se convirtieron en una necesidad y por eso fueron inventadas las máquinas que podían suplir esta necesidad. Pero cualquier invento va a ser contemporáneo porque va a exigir una completa panorámica del presente y al mismo tiempo va a decir qué es lo que hace falta de este tiempo. Y un artista contemporáneo va a ser contemporáneo porque va a poder conocer el tiempo en el que está viviendo, va a poder trabajar con los medios de su presente, va a poder hacer arte en internet, fotografía, videoarte, performance, medios que antes no eran reconocidos como arte y que tampoco eran posibles de poder desarrollar. Entonces el artista contemporáneo sabe con qué medios cuenta en el tiempo presente, sabe qué temáticas están sucediendo hoy, cuál es su realidad política, cuál es la realidad social, cuál es la realidad cultural, cuáles son las preguntas que se están haciendo los filósofos en este tiempo, cuáles son las realidades del pensamiento hoy. Y a partir de todo lo que conforma el presente, va a poder formular su propia interpretación del mismo. Va a poder decir, así como Aníbal, con una forma artística, sus propias interpretaciones del presente. Así también un artista contemporáneo va a poder lograr ser genuino a su tiempo a través de ser genuino a su persona, porque es contemporánea. Un artista contemporáneo también va a ser la persona que va a poder hacer nuevas preguntas al tiempo de hoy. Y tal vez esa va a ser su forma de contribuir, hacer preguntas a lo que está sucediendo, a lo que él está pensando, a las lecturas que está teniendo. Preguntas nuevas, conocimiento nuevo. Y eso va a formar el presente. Podríamos preguntarnos finalmente si para Agamben hay alguien que hoy no sea contemporáneo. ¿O a quiénes consideramos nosotros contemporáneos? Otra pregunta podría ser si ustedes creen que ustedes son contemporáneos. ¿Qué significa esta palabra para ustedes? ¿Qué significa el presente hoy? ¿Y cómo lo estamos viviendo? Entonces, básicamente el hoy va a ser muy importante para pensar nuestra práctica, nuestro vivir
y nuestro hacer. Espero que les haya gustado la lectura de Agamben.